Pero aparte de eso, también tenemos 3 niveles de solución. La solución completa, la solución aproximada y el método del gradiente hidráulico. ¿Qué hacer? Bueno, depende de... Usted debe hacer lo mejor que pueda. Pero véase, que cuando usted tiene esta cosa y usted puso el puntito ahí y por aquí venía V1, por aquí venía una V2 y por aquí venía V3, ¿cuánto vale VJ? Misión imposible. Usted puede calcular el V1, que es 1 entre A1. Usted puede calcular el V2, que es Q2 entre A2. Y usted puede calcular el V3, que es Q3 entre A3. Pero usted dijo HJ igual a VJ al cuadrado entre 2G más PJ entre gamma más ZJ. Entonces, cuando tenemos esas situaciones que en el punto que yo puse de referencia no puedo calcular la velocidad, lo más simple que podemos hacer es ignorar la carga de velocidad, y a eso se le llama el método del gradiente hidráulico. Entre el método completo y el método aproximado, cuestión de semántica. Muchas veces, para que ustedes no estén calculando muchas cosas, le decimos use el método aproximado, y eso significa despreciar las pérdidas menores o locales dentro de la tubería. Pero entre el método completo y el método aproximado, la diferencia es unos cuantos términos más, que en las calculadoras ahora sumarle 2 términos más o no ponérselo, eso es irrelevante. ¿Estamos bien? Así que a veces, ¿cómo distinguimos si usted va a usar el método completo, que es el que debe usar en la mayoría de los casos, del método aproximado? Cuando va a usar el método completo, yo le voy a suministrar las K local. Y cuando usted tiene la K de los accesorios, va a usar el método completo. Y si no le suministro las K de los accesorios, pero puede calcular las cargas de velocidad, entonces va a usar el método aproximado. Pero entre los dos, en la práctica profesional, debe usar siempre el completo. Pero cuando empiezan a ver esas bifurcaciones así, ya empieza el problema que mencioné hace un rato cuando estaba viendo las T y las Y. Si es flujo lateral, flujo directo, cómo le pongo las pérdidas menores o locales a eso. Así que a medida que se va complicando el problema, vamos despreciando cosas. Y no es que las estamos despreciando, porque ya usted sabía que la P total o de estancamiento es igual a la P estática más la P dinámica. O sea que la P total es igual a la P más 1 medio de ρ por V al cuadrado. Porque es lo mismo. P total entre gamma es igual a P estática entre gamma más V al cuadrado entre... Y no es que ignoramos esto, sino que lo incluimos ¿a dónde? Aquí. Y en vez de estar trabajando con la P estática, lo que vamos a tener es la presión total, que incluye la presión dinámica más la presión estática. Así es que cuando usted hace esto, cuando hace eso y simplemente dijo PJ entre gamma más ZJ, no es que ignoró esto, porque eso existe. Y para calcularlo, hay que hacer una transformación Schwarzschild-Christoffel con un mapeo conforme. ¿Saben cómo se pone eso? ¿Saben de lo que estoy hablando? Ni idea. Ni idea.
hay que hacer una transformación del plano real al plano imaginario por medio de una transformación que se llama Schwarz-Christoffel. Se trabaja con números complejos y después se hace la transformación inversa y se encuentra en el plano real el resultado. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con números complejos hasta aquí? Y a milagro a veces saben que es un número complejo. O cuando la HP le manda una solución compleja, le borran la parte imaginaria y dan la respuesta a la parte real. ¿Estamos bien? Y entonces nos jactamos de que somos aquí a nivel nacional lo máximo. Claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey, como dice el refrán. Y cuando usted agarra el libro de mecánica de fluidos y le dice haga un mapeo conforme, usted dice ¿el mapa de qué? Como una vez que puse el problema ya hace muchos años en mecánica de fluidos, y así como el problemita del examen semestral de la YEL, puse encuentre la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta entre paréntesis en Newton, en N. Decía así, en N. Encontrar F en N. Y se levanta una persona después de media hora de estar sufriendo ahí y me pregunta, profesor, ¿dónde queda el norte? ¿Usted para qué quiere saber eso? Usted puede agarrar el papel así, así, lo orienta cuando sale el sol, o hace así, así, así. ¿Para qué quiere saber el norte? Dice, usted me está preguntando la fuerza en el norte. El problema es que el HP resuelve. Y la HP hasta resuelve con unidades. Le puede poner unidades a la HP. ¿Y usted para qué quiere saber dónde está el norte? Eso no es norte. Eso es Newton. Cuando dije que era Newton se me quedó mirando así, de qué mierda me estaba diciendo que es Newton. Está en el tercer año ya. Está en el tercer año ya. ¿Estamos bien? Si yo te puede agarrar el papel así, así, orientarlo como quiera y el norte le queda donde le da la gana. Solo que la figurita es una vista de perfil. Y ya saben para qué sirve el curso de dibujo. Solo que el curso de dibujo ahora mismo no sirve para nada, porque ustedes se copian todas las láminas porque son las mismas. Son las mismas y las mismas y las mismas, y ya tienen la respuesta y nada más las copian. Entonces, de eso de las vistas auxiliares vienen esas preguntas, como esa que uno se queda y ¿qué ha hecho esa persona aquí 2 años en la universidad y todavía anda con esas infantiles cosas que no tienen nada que ver? Así es que nosotros como regla de Adedo decimos ignoramos la carga de velocidad, pero no es que la estemos ignorando, la estamos incluyendo aquí. Y ya no estamos trabajando con presiones estáticas, vamos a estar trabajando con presiones totales. Para el que se olvidó de qué es presión estática y qué es presión, otra vez agarré este, y estos otros ya no están muy benditos nada, tampoco. Si usted tiene eso, y esto es L1, P1 es igual a gamma por L1. Y esto aquí es L2, y P2 es igual a gamma por L2. Esta es la presión estática. Esta es la presión total, porque ahí que está incluido. Esta cosa que representa la carga de velocidad. Así que aquí está incluida la carga de velocidad. Bien, pues basado en ese principio que yo puedo trabajar con presiones totales o puedo trabajar con presiones estáticas. Dentro de la presión estática no está la carga de velocidad, pero dentro de la presión total sí está la carga de velocidad. Como regla de Adedo se dice, ignoramos la carga de velocidad. No es cierto, pero las reglas de Adedo funcionan. Y es más fácil acordarse y decir que ignoro la carga de velocidad. Así que vamos a hacer la explicación de los 3 procedimientos. Antes de
empezar a resolver líneas únicas, teorías en serie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde fue estas cosas? Se hace esto. Vamos a llamarle este el punto 1. Vamos a llamarle esto por aquí, qué sé yo, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Y vamos a tener cada entrada, cada. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene aquí? Una H1 que es igual a Z1. Y va a tener un H2 aquí. Y ese H2 va a estar formado por Z2. Esta distancia de aquí a aquí, P2 entre gamma, y esta distancia aquí, V al cuadrado entre 2G. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? H en A, entrada. Cada entrada por V al cuadrado entre 2G. Y por aquí, ¿qué viene? La línea de energía, que es un gráfico de H. Y si a la línea de energía le restamos la carga de velocidad, nos queda la línea del gradiente hidráulico. ¿Y esto de aquí qué es? HF. ¿Y esto de aquí qué es? H en la salida. ¿Y esto de aquí qué es? H5, que es igual a. Pero obsérvese que si yo estoy en este punto, todo esto es H3. Y H3 está formado por Z3, P3 entre gamma y V al cuadrado entre 2G. Y toda esta distancia de aquí a aquí, ¿qué es? H4. Y H4 está formado por Z4, P4 entre gamma y V al cuadrado entre 2G. Si tengo una línea única, tengo un tanque de suministro, tengo un tanque de almacenamiento. Y fíjense que, ¿qué puedo decir ahí? Que H1 es igual a H2 más H en la salida. Esta distancia de aquí le puedo llamar HF'. Y si esta distancia de aquí a aquí es X, eso es igual a F por X entre D por B al cuadrado entre 2G. Y si toda esta distancia de aquí a aquí es L, esto es FL entre D, B al cuadrado entre 2G. Porque las pérdidas principales dependen de la distancia. ¿Usted qué más puede decir? Que H1 es igual a H3 más H en la salida, entrada. Más HF'. ¿Qué otra cosa puede decir? Que H1 es igual a H4 más H en la entrada más HF. ¿Qué otra cosa puede decir? H1 es igual a H5 más HF más H en la entrada más H en la salida. Si usted puede dibujar estos gráficos gráficamente, estas ecuaciones es lo que está representado aquí gráficamente. Esto es lo que tenía disponible. Cuando me moví aquí, perdí energía en la entrada. Y esto fue lo que me quedó. Pero véase que las curvas de corriente, las líneas de corriente son curvas, y por eso esta distancia no es la carga de presión. Porque la diferencia de aquí a aquí, Z1 menos Z2, se convirtió en carga de presión
carga de velocidad y pérdida en la entrada. Y cuando me fui moviendo allá, entonces aparecieron las pérdidas por fricción que ocurren dentro de la tubería, y a medida que me voy moviendo, ¿qué le pasa a la carga de presión? Si la tubería está horizontal, las Z son constantes, pero las pérdidas por fricción van aumentando con la distancia, así que ¿qué le va pasando a la carga de presión? Va disminuyendo. Y cuando llego acá, el flujo es rotacional, y como el flujo rotacional, esa energía se perdió en la salida. Ese es el análisis completo. El análisis aproximado, esto sería completo. El análisis aproximado dice despreciar las pérdidas menores o locales dentro del conducto cerrado. ¿Esta pérdida dónde ocurre? Dentro del conducto. Pero esta pérdida ¿dónde ocurre? En el tanque. Así que en el método aproximado, usted haría lo siguiente. Esto lo desprecia. Línea de energía, línea del gradiente hidráulico. Pero esto no lo puedo despreciar. Porque la distancia de aquí a aquí es la carga de velocidad, y esa carga de velocidad se pierde aquí por flujo rotacional. Entonces, ¿qué podría usted decir? Si este es el punto 1 y este es el punto 2 y qué sé yo, esto es 3 y esto es 4 y esto es 5, usted puede decir que H1 es igual a H2 y que eso es igual a H3 más HF' y que eso es igual a, y que H1 es igual a H4 más HF, o que H1 es igual a H5 más HF más H en la. Entonces, de aquí a acá, ¿qué se ignoró? Se ignoró. Y cuando se ignoran las pérdidas menores o locales dentro de la tubería, decimos que tenemos un método aproximado. En este caso, el método del gradiente hidráulico no es aplicable, pero voy a explicar la diferencia, pero no se justifica. ¿Por qué no se justifica? Porque si yo tengo el área pi por d al cuadrado entre 4, yo puedo calcular la velocidad Q entre A. Si yo la puedo calcular, que es la velocidad aquí en el conducto, yo la puedo calcular. Pero el método del gradiente hidráulico ignoraría esto. ¿Qué es lo que estaría ignorando? Las pérdidas, todas las pérdidas locales. Entonces, ¿cómo quedaría esa cosa? Quedaría así: línea de energía, aproximadamente línea del gradiente hidráulico, y lo único que tendríamos aquí es HF. Y si este es mi punto 1 y este es mi punto 5, tendríamos ahí que H1 sería igual a H5 más HF, por lo que es lo mismo, Z1 igual a Z5 más. Pero véase que no hay diferencia entre esto y esto. Porque si yo digo eso, ¿qué tendría? Que Z1 es igual a V al cuadrado entre 2G más P4 entre gamma más Z4 más HF. Y esto de aquí a qué es igual. Así que Z1 es igual a V al cuadrado entre 2G más Z5 más HF.
Y si yo digo esto, H1 igual a H5 más H en la salida más HF. H1 ¿a qué es igual? Z1. H5 ¿a qué es igual? Z5. H en la salida ¿a qué es igual? Así que da lo mismo ir de 1 a 4 que de 1 a 5. Nada más hay que ver esta cosa, que de 1 a 4 no está incluido el flujo rotacional, pero de 4 a 5 aparece el flujo. Entonces véase, Z1 es igual a Z5 más HF, este es el gradiente hidráulico de aquí a aquí. De aquí a aquí o de aquí a acá da la misma cosa. Y si hace esto, ¿qué le queda? Que Z1 es igual a Z5 más HF más K de entrada más la K de salida, ¿vale 1? Qué sé yo, la K de entrada vale 0.5, K de entrada más K de salida por 1 al cuadrado entre 2G. Es decir, que Z1 es igual a Z5 más HF más 1 medio V al cuadrado entre 2G más V al cuadrado entre 2G. De aquí a aquí, ¿qué se ignoró? Esto. Y de aquí a acá, ¿qué se ignoró? Eso. Así que los problemas se resuelven en 3 niveles: completo, aproximado o gradiente hidráulico. En los tiempos actuales el método aproximado no tiene justificación y prácticamente o queda el método completo o el método del gradiente hidráulico, pero muchas veces nosotros le decimos aquí use el método aproximado para que no tenga que estar escribiendo tantas cosas, porque a veces tiene un chorizo de ecuación que no cabe en la hoja, ni aunque la vire, en vez de estar así, la vira así, tiene un chorizón que no cabe en una sola línea, para que no tenga esas ecuaciones kilométricas. Entonces le decimos desprecie las pérdidas menores locales, es decir, use el método aproximado. ¿Cómo le decimos eso? ¿Cómo se le da esto? Ni se le da esto. Pero en este problema no se justifica el método del gradiente hidráulico porque usted puede calcular la carga de velocidad. ¿Estamos bien? Entonces la próxima semana empezamos a trabajar con tuberías únicas, tuberías en serie, tuberías en paralelo y anunciamos el parcial número 1. Así es que, ¿cuál es la moraleja de este curso? No deje que el material se les